Mi nombre es Valeria Montes y tengo 32 años. A las 5:15 de la mañana estaba de pie frente a la puerta B12 del aeropuerto de Nashville, Tennessee, sosteniendo un café que ya se había enfriado entre mis manos. A mi lado estaba mi abuela, Elena Ruiz, aferrada con ambas manos al viejo equipaje de cuero que había pertenecido a mi abuelo Arturo. El aeropuerto estaba lleno de luces blancas, anuncios por altavoz y personas medio dormidas arrastrando maletas. Pero alrededor de nosotras había algo más pesado que el cansancio. Había silencio. 12 miembros de mi familia estaban reunidos allí. Mi padre, Fernando Ruiz. Su esposa Clara. Mi tía Silvia y su esposo Martín. Mis primos. Todos revisando teléfonos, acomodando mochilas o hablando sobre Roma y París como si fuera el mejor día de sus vidas. Entonces ocurrió. Mi padre miró a mi abuela y dijo sin bajar la voz: «Mamá, olvidé comprar tu boleto. Mejor regresa a casa». 11 personas escucharon esas palabras. La empleada de la aerolínea también las escuchó. Incluso una pareja de ancianos que esperaba detrás de nosotros dejó de hablar para mirar. Mi abuela abrió lentamente el portadocumentos plástico donde guardaba su supuesto pase de abordar. Dentro solo había un itinerario impreso sin código de reserva ni confirmación oficial. Nada. No existía ningún boleto. Ella levantó la vista hacia mi padre. Él simplemente se encogió de hombros. «Lo siento», dijo. «Haremos videollamada desde Italia». Así. Como si estuviera cancelando una cena. Como si $30.000 no hubieran salido de la cuenta bancaria de una mujer de 74 años para pagar aquel viaje familiar. Como si dejarla abandonada en un aeropuerto fuera algo normal. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias familiares más dolorosas salen a la luz. Historias de engaños, secretos y justicia que llega cuando nadie la espera. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Porque lo que mi padre no sabía era que aquella mañana iba a destruir su propia vida. Mi abuela Elena había trabajado 35 años como maestra de primaria en un pequeño pueblo de Tennessee. Después de la muerte de mi abuelo Arturo, crió sola a sus 2 hijos, mi padre Fernando y mi tía Silvia. Nunca volvió a casarse. Decía que Arturo había sido el único hombre suficientemente terco para soportarla toda la vida. Vivía en la misma casa desde 1982. Una casa sencilla con un pequeño jardín delantero y un viejo porche de madera donde siempre había macetas con flores. Mi abuela era de esas mujeres que reutilizaban bolsas de regalo, planchaban servilletas y guardaban cada centavo por si acaso. Pero últimamente algo había cambiado. El barandal del porche estaba roto. Las canaletas del techo colgaban torcidas. La calefacción casi nunca estaba encendida. En diciembre. Yo le pregunté una vez a mi padre por qué la abuela parecía vivir con tantas limitaciones. Él respondió rápidamente: «Mamá siempre ha sido exageradamente ahorradora». Y yo le creí. Porque Fernando manejaba todas sus finanzas. Él decía que revisaba sus cuentas, pagaba sus facturas y se encargaba de todo. No sabía que encargarse de todo podía esconder algo tan oscuro. La idea del viaje a Europa comenzó durante la cena de Acción de Gracias. Toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de mi abuela, pavó, puré de papas, pan de maíz y pastel de nuez. Entonces mi padre levantó su copa. «Tengo una sorpresa», anunció sonriendo. «Un viaje familiar por Europa. Roma, Florencia, París y Londres. 3 semanas todos juntos». La mesa explotó de emoción. Mis primos sacaron sus teléfonos para buscar fotos del Coliseo. Clara comenzó a hablar de compras en París. Mi tía Silvia preguntó por los hoteles. ¿Y mi abuela? Mi abuela sonrió como una niña. Arturo siempre quiso llevarme a París, dijo con los ojos brillantes. Nunca salimos del país. Mi padre explicó los gastos. Cada familia aportará una parte. Todo costará alrededor de $65.000. Luego miró directamente a Elena. Tu parte sería 30.000. Yo esperaba verla dudar. Pero no lo hizo. Tengo 74 años, respondió. Si no es ahora, ¿cuándo?
Pagó aquella cantidad ese mismo fin de semana. $30.000. Dinero que había ahorrado durante más de 20 años. Después sacó la vieja maleta de Arturo del armario y empezó a empacar semanas antes del viaje. Doblando cuidadosamente cada prenda. Guardando su Biblia. Preparando incluso caramelos de mantequilla para el avión. Estaba feliz. Realmente feliz. Y ahora estaba allí, frente a una puerta de embarque, sosteniendo un boleto falso mientras toda su familia caminaba hacia seguridad sin mirar atrás. Yo observé mi pase de abordar. Luego miré a mi abuela. Y lo rompí en dos. Mi padre giró furioso. ¿Qué demonios haces? Tomé la maleta de mi abuela. Regreso a casa con ella. Mi tía Silvia soltó un suspiro molesto. No seas dramática, Valeria. Pero lo peor vino de Clara. Tu abuela ni siquiera habría disfrutado el viaje. Apenas puede caminar. Aquella frase me atravesó más que la mentira de mi padre. Porque había crueldad en ella. Crueldad real. Mi abuela no dijo nada mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Solo apretó mi mano con dedos temblorosos. El aire frío de diciembre golpeó nuestros rostros cuando las puertas automáticas se cerraron detrás de nosotras. Y mientras ayudaba a Elena a subir al coche, entendí algo por primera vez. Aquello no había sido un olvido. Había sido un plan. Regresamos a casa en completo silencio. Mi abuela Elena miraba por la ventana del coche mientras sostenía el viejo bolso donde todavía guardaba aquel itinerario falso. Yo manejaba con las manos tensas sobre el volante intentando controlar la rabia que me quemaba por dentro. Cuando llegamos, ayudé a mi abuela a entrar. La casa estaba fría. Demasiado fría. El reloj de la cocina marcaba las 8 de la mañana, pero parecía madrugada dentro de aquellas paredes silenciosas. Elena dejó la maleta junto al sofá y se sentó lentamente en el sillón favorito de mi abuelo Arturo. El mismo sillón donde él se sentaba todas las tardes a leer el periódico antes de morir. Preparé café. Ella no lo tocó. Aquella noche dormí en el cuarto de invitados. O al menos lo intenté. El sonido de la calefacción vieja encendiéndose cada 20 minutos no me dejaba descansar. Pero no era eso lo que realmente me mantenía despierta. Era la imagen de mi padre alejándose por el aeropuerto sin mirar atrás. A la mañana siguiente desperté temprano por el sonido de una sartén. Encontré a mi abuela cocinando huevos en una vieja sartén de hierro negro. Tu abuelo la compró en un mercado de segunda mano en 1974, dijo con una pequeña sonrisa. Sigue funcionando mejor que cualquier sartén moderna. Me senté en silencio observando la cocina. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas. El refrigerador estaba casi vacío. Solo había huevos, leche, mantequilla y un frasco de pepinillos. La calefacción seguía bajísima. Las medicinas sobre la encimera eran versiones genéricas y baratas de las que antes tomaba. Algo no cuadraba. Abuela, ¿pa viene seguido a visitarte? Pregunté. Ella evitó mirarme. Sí, pasa de vez en cuando. Recoge mi correo y revisa algunas cuentas. ¿Tú ya no revisas tus estados bancarios? Fernando dice que es más fácil hacerlo por internet. Sentí un nudo formarse en mi pecho. Después del desayuno fui hasta la puerta principal y miré el buzón desde dentro de la casa. Había montones de folletos viejos y publicidad acumulada, pero ningún documento bancario. Ni uno solo. Llevaba 7 años trabajando en cuidados geriátricos en el hospital. Y aprendí algo importante allí. A veces lo más sospechoso no es lo que ves. Es lo que falta. Aquella tarde hablé con la vecina de mi abuela, Teresa Morales. Una mujer jubilada que llevaba casi 20 años viviendo al lado. Nos sentamos en el porche mientras Elena descansaba dentro de casa. Teresa bajó la voz antes de hablar. Últimamente he estado preocupada por tu abuela. La miré atentamente. ¿Por qué? Porque antes salía con amigas, iba a desayunar los viernes, compraba flores para el jardín, pero hace 2 años dejó de hacer todo eso. Siempre dice que no tiene dinero. Fruncí el ceño. ¿Sin dinero? Mi padre administra sus cuentas.
Él dice que todo está bien. Teresa suspiró. Tu padre viene aquí seguido. Pero nunca entra realmente. Solo recoge el correo y se va rápido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella noche llamé al banco de mi abuela. Me identifiqué como su nieta y pedí información básica. La respuesta llegó inmediatamente. Lo sentimos, usted no está autorizada en la cuenta. El único autorizado es Fernando Ruiz. El único autorizado. Miré a mi abuela sentada frente al televisor viendo un programa de concursos sin realmente prestarle atención. Y entendí que algo estaba muy mal. Muy mal. Más tarde encontré un archivador metálico en el cuarto de invitados. Dentro había carpetas etiquetadas cuidadosamente, impuestos, seguros, facturas médicas. Y al fondo. Lo encontré. Un documento notariado firmado 5 años atrás. Poder legal completo. Mi abuela le había otorgado a Fernando control absoluto sobre todas sus cuentas, propiedades y finanzas. Elena apareció en la puerta mientras yo leía. Fernando dijo que era por seguridad, explicó lentamente. Por si algún día me enfermaba. Seguí leyendo cada línea. Acceso total a cuentas bancarias. Autorización para redirigir correo. Control sobre seguros y fondos de retiro. Era demasiado poder. Abuela, ¿sabes cuánto dinero tienes ahora mismo? Ella dudó. Y eso me destrozó. Porque no debería existir una persona de 74 años incapaz de responder esa pregunta sobre su propio dinero. No exactamente, admitió. Fernando siempre dice que todo está bajo control. Tomé fotos de cada página del documento. Después cerré el archivador cuidadosamente. ¿Crees que algo anda mal?, preguntó ella. La miré fijamente. Creo que necesitamos averiguarlo. Aquella noche casi no dormí. A la mañana siguiente llamé a la oficina del Seguro Social. Después de 40 minutos en espera, una empleada confirmó algo que hizo que mi sangre se congelara. Los depósitos de jubilación de Elena habían sido redirigidos 2 veces en los últimos años. Primero a una cuenta conjunta. Después a otra cuenta desconocida. Todo autorizado por Fernando Ruiz. Cuando colgué, mi abuela estaba sentada frente a mí en la cocina. Tenía las manos temblando ligeramente. Valeria, ¿vamos al banco? La sucursal quedaba a 7 minutos de la casa. Elena había usado ese banco durante más de 30 años. La gerente, una mujer llamada Patricia, nos recibió con una sonrisa profesional, que desapareció apenas abrió la cuenta. Señora Ruiz, hace 5 años usted tenía $215.000 en fondos de retiro. Mi abuela sonrió confundida. Sí, aproximadamente eso recordaba. Patricia tragó saliva. Luego giró la pantalla hacia nosotras. El saldo actual es de $43.000. El mundo se quedó en silencio. Mi abuela se inclinó hacia adelante. Eso no puede estar bien. Pero sí lo estaba. Y cuando Patricia comenzó a imprimir el historial de movimientos, comprendí que el viaje a Europa era apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. Las hojas comenzaron a salir lentamente de la impresora del banco. Página tras página. Movimientos bancarios. Transferencias. Retiros. Pagos. Todo autorizado por una sola persona. Fernando Ruiz. Me quedé inmóvil mientras revisaba cada línea. $5.000 para reparaciones del hogar. Pero el techo seguía roto. $8.000 para gastos médicos. Aunque el seguro de mi abuela cubría casi todo. $12.000 transferidos a otra cuenta. 25.000 enviados a nombre de Silvia Ruiz. Y luego apareció el movimiento más reciente. $30.000. Concepto, fondo de viaje familiar. El mismo dinero que mi abuela había entregado para aquel viaje a Europa donde nunca tuvo asiento. Miré a Elena. Ella sostenía las hojas con ambas manos temblorosas. No lloró. Ni siquiera habló. Simplemente dobló lentamente los papeles y los guardó dentro de su bolso, junto al itinerario falso del aeropuerto.
Como si ambos documentos pertenecieran al mismo funeral. La gerente del banco nos preguntó si queríamos presentar una denuncia inmediata. Yo iba a decir que sí. Pero mi abuela habló primero. Todavía no. Su voz era apenas un susurro. Regresamos a casa en silencio. Cuando estacioné frente al porche, Elena permaneció sentada dentro del coche varios segundos mirando la casa. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Tardé 22 años en ahorrar ese dinero. Giró lentamente hacia mí. 22 años, y él lo gastó en 5. Aquella noche casi no comió. Se encerró en su habitación y permaneció allí durante horas. Yo me quedé sola en la cocina revisando todos los documentos una vez más. Entre más leía, más claro se volvía el patrón. Mi padre no había cometido un error. Había construido un sistema. Un sistema para vaciar lentamente la vida de su propia madre sin que ella lo notara. Cerca de las 11 de la noche Elena salió de su habitación usando su bata azul y sus lentes de lectura. Se sentó frente a mí. Y por primera vez desde el aeropuerto, me miró directamente a los ojos. Ayúdame a arreglar esto, hija. No dijo destruirlo. No dijo hacerlo sufrir. Dijo arreglarlo. Porque incluso después de todo, mi abuela seguía siendo una mejor persona que cualquiera de nosotros. Tomé su mano. Necesitamos un abogado. Ella asintió lentamente. No quiero que Fernando termine en prisión. Primero recuperaremos tu dinero. A la mañana siguiente pedí vacaciones en el hospital. Luego llamé a una colega especializada en geriatría y le pedí el nombre del mejor abogado en abuso financiero contra adultos mayores. Su respuesta llegó de inmediato. Samuel Navarro. 2 días después estábamos sentadas frente a él en una oficina del centro de Knoxville. Samuel tenía alrededor de 50 años, cabello gris en las sienes y una voz tranquila que transmitía seguridad. Puso todos los documentos sobre el escritorio y comenzó a leer en silencio. 20 minutos. Nadie habló. Finalmente levantó la vista. Señora Ruiz, es explotación financiera de una persona vulnerable. Mi abuela bajó la mirada. Samuel comenzó a enumerar opciones legales. Revocar inmediatamente el poder legal. Congelar cuentas. Demandar por recuperación de fondos. Iniciar investigación por abuso financiero. Cuando mencionó la posibilidad de cargos criminales, Elena negó rápidamente con la cabeza. No quiero destruir a mi hijo. Samuel se inclinó hacia adelante. Con respeto, señora Ruiz, él ya destruyó algo. La diferencia es que usted todavía puede salvarse. Aquella frase quedó flotando en la oficina. Durante los siguientes días trabajamos sin descanso. El abogado presentó documentos ante el tribunal. El banco congeló temporalmente las cuentas. Y por primera vez en 5 años, mi abuela volvió a aparecer como única titular de su propio dinero. Entonces comenzaron las llamadas. Mi padre seguía en Europa. El primer mensaje llegó desde Venecia. Mamá, algo raro pasa con las tarjetas. Llámame urgente. Mi abuela vio la pantalla. Y no respondió. Después llamó mi tía Silvia. ¿Qué está pasando? Fernando dice que alguien bloqueó las cuentas. Pregúntale a él, respondí. Silencio. Un silencio incómodo. Culpable. Esa misma noche, mientras mi abuela dormía, revisé la vieja computadora familiar del despacho. Fernando había configurado años atrás un correo compartido donde administraba facturas y reservas. El navegador seguía abierto. Y allí encontré el mensaje que terminó de destruir todo lo que quedaba de él dentro de mí. Asunto, detalles del viaje. De Fernando Ruiz. Para, Silvia Ruiz. Abrí el correo. Y sentí frío. No compres boleto para mamá. Dile que nosotros lo estamos manejando. Ni siquiera notará que el dinero desapareció. Leí la frase 3 veces. Ni siquiera notará que el dinero desapareció. Debajo había otra cadena de correos con la agencia de viajes. 3 asientos en clase ejecutiva. Pagados desde la cuenta bancaria de Elena. Tomé fotografías de todo.
Guardé copias. Imprimí cada página. Y comprendí algo terrible. Mi padre nunca olvidó comprar el boleto. Jamás pensó llevarla. Todo había sido planeado desde el principio. Dejarla parada en aquel aeropuerto mientras ellos bebían vino en Italia usando sus ahorros. A la mañana siguiente llevamos las pruebas al abogado. Samuel apenas terminó de leer los correos cuando cerró lentamente la carpeta. Esto cambia todo. Mi abuela estaba sentada derecha, con ambas manos sobre su bolso. Parecía más pequeña que antes. Pero también más fuerte. Samuel respiró hondo. Ahora ya no solo hablamos de dinero. Hablamos de fraude intencional. Elena cerró los ojos unos segundos. Luego preguntó algo tan triste que todavía me duele recordarlo. ¿Cómo pude no verlo? Nadie respondió inmediatamente. Porque la respuesta era simple. No lo vio. Porque era su hijo. 3 días después, mi padre regresó de Europa. Su camioneta apareció frente a la casa de mi abuela exactamente a las 2 de la tarde. El bronceado italiano todavía se notaba en su rostro, pero había algo distinto en él. Nervios. Bajó del vehículo sin siquiera cerrar bien la puerta y caminó rápido hacia el porche. Entró a la casa como si todavía fuera dueño de todo. Mamá, tenemos que hablar sobre el banco. Yo estaba esperando en el pasillo. Pasa, papá. Fernando avanzó hasta la cocina, y se detuvo en seco. La mesa estaba cubierta de carpetas organizadas. Estados bancarios. Copias de correos electrónicos. Formularios legales. El poder notarial. Todo perfectamente ordenado. Y sentado al final de la mesa estaba Samuel Navarro. Mi padre palideció. ¿Qué es todo esto? Samuel se levantó lentamente. Fernando Ruiz, soy el abogado de la señora Elena Ruiz. Mi padre soltó una risa nerviosa. ¿Abogado? Mamá, ¿qué significa esto? Mi abuela apareció desde el pasillo sosteniendo una taza de té. Ya no parecía confundida. Parecía cansada. Pero firme. Siéntate, Fernando. Él obedeció lentamente. Por primera vez desde que yo era niña, vi a mi padre inseguro frente a su propia madre. Samuel abrió una carpeta. Durante los últimos 5 años usted realizó múltiples retiros y transferencias desde las cuentas de la señora Ruiz utilizando un poder legal. Yo administraba sus finanzas, interrumpió rápidamente mi padre. Entonces no tendrá problema en explicar los movimientos. Samuel comenzó a leer. $5.000 para reparaciones inexistentes. 8.000 para gastos médicos falsos. 25.000 transferidos a Silvia Ruiz. 30.000 utilizados para un viaje familiar del que Elena fue excluida deliberadamente. Mi padre empezó a sudar. Todo eso tiene explicación. Samuel colocó sobre la mesa las copias impresas de los correos electrónicos. Perfecto. Entonces explique esto también. Fernando leyó la hoja. Y vi exactamente el momento en que comprendió que todo había terminado. Su rostro perdió color. ¿Revisaron mis correos? Revisamos una computadora propiedad de Elena Ruiz, respondió Samuel con calma. Legalmente accesible. Mi padre apretó la mandíbula. Esto es absurdo. Todo lo hice por la familia. Yo ya no pude callarme. ¿La parte donde dejaste a la abuela abandonada en el aeropuerto también era por la familia? Fernando me miró furioso. Tú no entiendes nada. Entonces explícalo, respondí. Explícame por qué escribiste que ella, ni siquiera notaría que el dinero desapareció. Silencio. Mi tía Silvia llegó justo en ese momento. Entró apresurada, todavía con ropa cara comprada en Europa y una expresión de pánico en el rostro. Al ver las carpetas, entendió inmediatamente. Dios mío. Samuel le indicó una silla. Tome asiento, señora Ruiz. Ella obedeció sin discutir. Durante la siguiente hora, Samuel repasó absolutamente todo. Cada transferencia. Cada retiro. Cada mentira. Mi tía comenzó a llorar cuando mencionaron los $25.000 depositados en su cuenta.
Fernando dijo que mamá quería ayudarme con la remodelación de la cocina. Mi abuela levantó lentamente la mirada. Nunca te ofrecí ese dinero, Silvia. Aquella frase destruyó lo poco que quedaba de dignidad en la habitación. Mi padre se puso de pie de golpe. Basta. Todo esto es una exageración. Yo cuidé de esta familia durante años. Samuel ni siquiera levantó la voz. Usted explotó financieramente a una adulta mayor bajo protección legal. Fernando golpeó la mesa. Es mi madre. Precisamente, respondió Samuel. El silencio después de eso fue insoportable. Mi abuela seguía sentada con ambas manos alrededor de la taza de té ya frío. Finalmente habló. Y cuando lo hizo, todos callamos. Yo confiaba en ti. Nada más. Solo eso. No gritó. No lloró. No hizo una escena. Pero esas 4 palabras parecieron atravesar a mi padre peor que cualquier amenaza legal. Fernando intentó acercarse. Mamá. Ella levantó la mano deteniéndolo. Trabajé toda mi vida para ahorrar ese dinero. Renuncié a vacaciones. Renuncié a cosas para mí. Y tú me hiciste sentir como una carga. Mi padre bajó la mirada. Nunca quise hacerte daño. Mi abuela soltó una pequeña risa triste. Entonces deberías haber comprado mi boleto. Nadie dijo una palabra después de eso. Samuel cerró la carpeta lentamente. El tribunal ya aprobó la suspensión inmediata del poder legal. También hay una investigación abierta por abuso financiero. Fernando levantó la cabeza de golpe. Investigación. Adultos vulnerables, respondió Samuel. Ya fue reportado. Mi padre me miró como si no me reconociera. ¿Tú hiciste eso? Lo sostuve la mirada. Hice lo correcto. Él comenzó a caminar por la cocina desesperadamente. Esto arruinará mi vida. Y entonces mi abuela dijo algo que todavía me persigue. Fernando, tú arruinaste la mía primero. Mi tía Silvia empezó a llorar más fuerte. Clara, la esposa de mi padre, había permanecido callada hasta entonces. Finalmente habló con voz temblorosa. Podemos arreglar esto sin ir a juicio. Samuel respondió antes que nadie. Eso dependerá del tribunal y de cuánto dinero estén dispuestos a devolver. Fernando parecía incapaz de respirar con normalidad. Ya no era el hombre seguro del aeropuerto. Ahora parecía alguien atrapado dentro de sus propias mentiras. Antes de irse, se acercó una última vez a mi abuela. Mamá, por favor. Elena lo miró durante varios segundos. Y finalmente respondió. Lo más triste de todo esto, es que yo habría dado mi vida por ti. Pero tú ni siquiera pudiste darme un asiento en un avión. Fernando cerró los ojos. Después salió de la casa sin decir otra palabra. La puerta se cerró con fuerza. Y por primera vez en semanas, la casa quedó completamente en silencio. Mi abuela miró la vieja sartén de hierro colgada junto a la cocina. Luego respiró profundamente. Y aunque tenía los ojos llenos de dolor, ya no había miedo en ellos. Los siguientes 2 meses cambiaron completamente a nuestra familia. El juicio avanzó más rápido de lo que mi padre esperaba. Las pruebas eran demasiado claras. Los estados bancarios. Los correos electrónicos. Las transferencias. El falso itinerario de avión. Todo apuntaba a lo mismo. Fernando Ruiz había utilizado durante años el dinero de su madre como si fuera suyo. Y el tribunal no tuvo ninguna duda al respecto. La audiencia final ocurrió una mañana lluviosa de febrero. Mi abuela Elena llevaba un traje azul oscuro y los pendientes de perlas que mi abuelo Arturo le había regalado en su aniversario número 20. Parecía tranquila. Más tranquila de lo que yo me sentía. Mi padre entró acompañado por Clara. Ya no había arrogancia en él. Ni trajes caros. Ni sonrisas de superioridad. Parecía agotado. Samuel Navarro presentó el caso de manera impecable. Expuso cada retiro, cada mentira y cada manipulación financiera frente al juez. Cuando mostró el correo donde Fernando escribía, ni siquiera notará que el dinero desapareció,
la sala quedó completamente en silencio. Mi padre evitó mirar a mi abuela durante toda la audiencia. Pero Elena sí lo miró. Todo el tiempo. No con odio. Eso era lo peor. Lo miraba con tristeza. Al final, el juez dictó sentencia. El poder legal quedaba revocado permanentemente. Fernando debía devolver $140.000 mediante un plan de pago supervisado por el tribunal. Además, sus propiedades quedarían parcialmente embargadas hasta cubrir la deuda. Silvia también recibió la orden de devolver los $25.000 transferidos a su cuenta. Y aunque mi abuela decidió no presentar cargos criminales, la investigación por explotación financiera contra adultos mayores quedaría registrada para siempre. Mi padre perdió mucho más que dinero aquel día. Perdió la confianza de todos. Después del juicio, Fernando intentó acercarse a Elena fuera del tribunal. Mamá, por favor, hablemos. Mi abuela sostuvo su bolso con ambas manos y respondió con una calma devastadora. Te pasaste 5 años hablando solo con mi dinero. Ya no tienes nada más que decirme. Luego siguió caminando. Y esa fue la última vez que lo vimos durante meses. Poco a poco, la vida comenzó a cambiar. Las canaletas de la casa fueron reparadas. El viejo porche volvió a verse seguro. La calefacción permanecía encendida incluso durante las noches más frías. El refrigerador volvió a llenarse. Huevos. Leche. Fruta fresca. El queso caro que mi abuela siempre decía que era un lujo innecesario. Los viernes volvió a desayunar con sus amigas de la iglesia. Y Teresa, la vecina, decía constantemente lo mismo. Elena parece 10 años más joven. Tal vez tenía razón. Porque hay algo que nadie te dice sobre la traición. No solo rompe el corazón. También envejece el alma. Un sábado por la tarde encontré a mi abuela en la cocina preparando pan de maíz usando la vieja sartén de hierro de Arturo. La luz del atardecer entraba por la ventana mientras ella mezclaba ingredientes lentamente. Tu abuelo odiaría todo esto, dijo de repente. La miré sorprendida. ¿El juicio? Ella negó suavemente con la cabeza. No. Ver a nuestra familia destruida. Permanecimos unos segundos en silencio. Después añadió. Pero también estaría orgulloso de ti. Sentí un nudo en la garganta. Porque durante semanas había sentido culpa. Culpa por denunciar a mi propio padre. Culpa por destruir la imagen de nuestra familia. Pero mi abuela tomó mi mano y dijo algo que nunca olvidaré. No destruiste esta familia, Valeria. La salvaste de seguir viviendo en una mentira. Aquella noche cenamos juntas mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Y por primera vez desde el aeropuerto. La casa volvió a sentirse como hogar. Meses después ocurrió algo inesperado. Mi abuela abrió el armario del pasillo y sacó la vieja maleta de cuero de Arturo. La misma maleta que había llevado al aeropuerto. La misma que había quedado abandonada junto a una puerta de embarque mientras toda su familia se alejaba. La colocó sobre la cama y comenzó a guardar ropa dentro. La observé confundida. ¿Qué haces? Ella sonrió. Una sonrisa real. De las que no había visto en mucho tiempo. Entonces abrió un cajón y me mostró 2 boletos de avión. Destino, París. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hablas en serio? Tu abuelo siempre quiso llevarme, dijo. Y todavía pienso cumplir esa promesa. En octubre viajamos juntas. Cuando Elena vio la Torre Eiffel iluminada por primera vez, apretó mi brazo como una niña emocionada. Y en ese momento entendí algo importante. A veces la justicia no consiste en destruir a quien te hizo daño. A veces consiste simplemente en recuperar tu vida. Mi padre perdió dinero, propiedades y reputación. Pero mi abuela recuperó algo mucho más valioso. Su dignidad. Y yo recuperé a la mujer fuerte que creí haber perdido aquella mañana en el aeropuerto. Porque al final, la verdadera tragedia nunca fue el dinero robado. Fue pensar que una madre podía ser descartada cuando ya no resultaba útil. Pero Elena Ruiz demostró algo aquella noche en París mientras miraba las luces de la ciudad reflejadas en sus ojos cansados. Todavía importaba.
Siempre importó. Y esta vez, alguien decidió quedarse a su lado. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia en traición y venganza. Si te impactó este relato, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte esta historia. Porque a veces la verdad tarda en llegar, pero cuando llega, cambia absolutamente todo.